vamos a dar unos pequeños segunditos para que se conecten personas, pero si puedes, tráete tu cafecito, tu juguito, tu té, tu agua. Aquí tenemos de todo. Y y bueno, gracias por estar aquí. Primero, antes que nada, quiero hablarles de un poquito qué va a pasar, nada más para que todas sepamos. Pero básicamente voy a contar un poquito de mi historia, voy a contar un poquito del contexto social, político, qué está pasando ahorita. Me pidieron que hablara un poquito de K-pop, no voy a hablar mucho, y al final preguntas, así que si tienes preguntas, pues literalmente guárdalas para el final, o si no, mándame un mensaje por inbox o lo que sea. Y ya. De nuevo, hola gordis. Gracias por estar aquí. Agarra tu cafecito, tu matecito, lo que sea. Y básicamente, este live sale de que yo compartí un video sobre mi experiencia en Corea, sobre mi amor por Corea. Y prometí hablar un poquito más sobre mi experiencia con la gordofobia. Y lamentablemente no tuve tiempo como de hacer un video ya bien sentada y hacer todos mis diálogos, porque eso es importante. Entonces decidí hacer un live. Y bueno, este es mi primer live. Si tienes comentarios definitivamente de cómo mejorarlo, por favor avísame. La verdad agradezco. Entonces vamos a empezar. Mi historia en Corea es que yo fui a Corea en octubre del 2004. Fue mi primer viaje a Corea. Yo me había graduado de la universidad en el 2003 con un título, con una licenciatura en antropología social, estudios de género, estudios étnicos, y había tenido la oportunidad de viajar mucho hasta ese momento. Entonces trabajé un año, trabajé en un hospital de niños en Minnesota, y me empezó como esa energía de que quería viajar, quería ir a algún lado. Tenía dos amigas que ya estaban en Corea dando clases de inglés y me dijeron, vente para acá y vemos, ¿no? Ahora, un poquito del contexto de lo que es dar clases en inglés en Asia del Este. Muchos de ustedes a lo mejor sabrán que Japón, China y Corea tienen programas de dar clases de inglés de personas que son nativas hablando inglés, no solamente Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica. Y la forma en que se divide es que Japón tiene el programa más riguroso. Uno tiene que pasar exámenes, comprobar que sabe hablar japonés y un interés en la cultura japonesa. Entonces sabía que eso pues no iba a ser parte de mi plan. China tiene programas muy irregulares y de hecho si te interesa te puedes meter en TikTok. Hay mucha gente que habla de su experiencia dando clases en China, porque a veces no tienen contratos o sí tienen contratos pero no son reales con el gobierno. Y Corea tiene un programa muy bien establecido. Obviamente también lo que es importante es que Corea tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos después de la guerra que uno podía argumentar Estados Unidos provocó en las Coreas, y está muy bien preparado para apoyar a las personas que vienen de Estados Unidos y también de otros países para dar clases de inglés. Mi experiencia con la gordofobia, yo la verdad fui a Corea, en ese momento tenía yo el pelo muy cortito, o sea, rapado básicamente. Tenía mi piercing de la nariz, ya no tenía mi piercing ni de la ceja ni de la lengua. Y sabía que entraba en un espacio donde la hiperfeminización de las personas era muy importante. Entonces sabía que ya de por sí iba a tener un choque. Pero mi primer como instancia, mi primer conexión con la gordofobia, pues fue en el salón de clases con los alumnos, las alumnas, les alumnes que yo veía, ¿no? Y eran dar clases de las 3 de la tarde desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, todas las edades, desde 7 años hasta lo que es el final de la preparatoria, que era como 17 años. Y algo en ese momento ha cambiado muchísimo ahora, pero en ese momento muchas de las escuelas buscaban que el personal que viniera a dar clases de verdad no hablara nada de coreano, porque querían que en verdad los niños fueran al salón de clases, las niñas fueran al salón de clase y solamente recibieran instrucción en inglés, que no fuera así como que, ay, mira, te voy a ayudar, lo voy a traducir al coreano, ¿no? Y entonces, mi primera experiencia con la gordofobia en el salón de clases fue cuando llegué a mi mesa, donde estaban mis cosas, y alguien había dibujado
las palabras pan, ¿ok? Como todos hablamos aquí español, si yo te digo la palabra pan, probablemente sabes lo que quiere decir pan, porque quiere decir pan. Los misioneros portugueses trajeron el pan a Corea en el siglo XIX, entonces se quedaron con la palabra, en portugués creo es pão, y ellos lo tradujeron como pan, y habían dibujado un pancito redondo, muy común que comían las personitas jóvenes en ese momento, y lo vi, y como que al principio no entendí que se estaban refiriendo a mí, ¿por qué me llamarían pan? Y es cuando empiezo a entender que había toda esta cultura de mis estudiantes, tanto niñas como niños como niñas, que me veían como una bolita de masa, ¿no? Básicamente es lo que estaban diciendo. Obviamente también había las experiencias, el que más me dolía es cuando me decían tueji, que es puerquito, cerdo, y era porque quizás no entendía, jamás en mi vida sí me habían dicho como a veces, circunventando como la palabra, nunca me habían dicho, like, cerda, ¿no? Y eso es básicamente lo que estos niñas me estaban diciendo, o sea, me estaban diciendo puerca, cerda, lo que sea, ¿no? Ahora que tengo ya 20 años de haber ido y de leer muchísimo más de la cultura coreana, sé que este insulto de cerda es muy agresivo y es muy violento, es muy pervasivo, ¿no? Y me di cuenta de cómo esas palabras se vuelven armas, de cómo duelen, y no solamente a quien lo está haciendo, ¿no? a quien lo está recibiendo como la víctima de esa palabra, sino también para las personitas en mis clases. Yo sí tenía personitas en mis clases que tenían el cuerpo más grande, especialmente varones, y había muchísimo de ese tipo de bullying internamente que obviamente yo no podía entender necesariamente. Sí podía interrumpir y lo interrumpí cuando podía. Otro elemento de la gordofobia que vivía tenía que ver con tiendas y restaurantes. La primera parte de la que hablé fue como de la escuela, de mi experiencia con los estudiantes. La segunda parte era con las tiendas y los restaurantes. Ahora, muchos de ustedes sabrán que Corea es uno de los epicentros de compras en todo Asia. Entonces, yo recuerdo muy bien ir a los mercados. Hay un mercado muy grande que se llama Dongdaemun. Después, cuando comparte el video, voy a poner enlaces porque se me hace muy interesante. Dongdaemun es súper enorme. Hay, no sé, 30,000 tiendas. A mí es así, a mí no te imaginas. Hay diferentes distritos. Es súper, súper, súper enorme. Y es muy común que tengan este tipo de como espacios donde hay como un stand de diferentes ropas, ¿no? Y cada quien tiene su diferente stand, su diferente puestito. Y recuerdo tan claramente la primera vez que me pasó, que habrá sido como en diciembre. Yo ya estaba, ya hace invierno en Corea, quizás como en algunas partes de Latinoamérica, pero como en Estados Unidos, donde neva y todo eso. Y estaba buscando una chamarra. Y fui a Dongdaemun. Y recuerdo tan claramente que entré a una tienda que tenían, pues parecían chamarras grandes. Y la señora se paró enfrente y me dijo, not for you. Me dijo, men's, go to the men's. Que quiere decir, no para ti, ve a la sección de hombres. En primera ni siquiera sé dónde estaba la sección de hombres porque la verdad yo no estaba perdida, no tenía la menor idea de dónde estaba ni qué estaba pasando. Y la verdad, al principio no entendí que me estaba diciendo que no podía entrar a su tienda. Bueno, no entendía por qué me estaba diciendo que no podía entrar a su tienda, ¿no? Yo pensé que a lo mejor me estaba instruyendo que en otra sección habrían ropa para mí. No entendía como que era un ataque y que ella no quería ni siquiera que estuviera en su tienda. Empecé a ir a diferentes mercados, diferentes tiendas, y es cuando me empiezo a ver que esto no era nada más esa persona, era en todas las tiendas a las que iba, por lo menos en Dongdaemun. Hay otro mercado, otra área comercial que se llama Myeongdong, que es como aparentemente el 9º distrito comercial más caro en todo el mundo. Y ahí de plano, o sea, no había nada, ¿no? Pero yo caminaba en las calles y decía, yo veo gente que tiene mi cuerpo. Están claramente comprando ropa en algún lado. ¿Dónde están yendo? Si estos son los lugares que a mí me dicen donde yo tengo que ir y no puedo entrar. Creo que la otra parte de los restaurantes también fue algo que yo jamás había vivido. Yo sé que, y de nuevo, quiero poner esto en contexto. Yo sé que hay personas gordas que están aquí viéndome, que comentan que ellas han vivido esto todo el tiempo.
Para mí, yo no lo había vivido antes de tal grado. Corea fue el primer país donde yo viví pues lo que viven las personas en cuerpo gordos en muchos de nuestros países. Entonces es como trayendo un contexto sobre eso y mi experiencia sobre eso, pero sin decir que hay muchísimas personas que están viviendo muchísima más discriminación que yo viví en ese momento. En los restaurantes habían como dos tipos. Muchos restaurantes eran de sentarse en el piso, que normalmente tienen como un espacio donde puedes dejar tus piernas o tus piernas van dobladas. Y en esos el espacio siempre era muy, muy pequeño y era a veces difícil encontrar espacios donde pudiera sentarme cómodamente, no cabía. Pero había otros restaurantes que eran los que tenían sillas y esos, dependiendo de dónde estaba, ya en mi comunidad donde yo vivía, donde daba clases, ya me conocían. Las primeras veces sí, a lo mejor fue un poquito raro, pero cuando íbamos a otras ciudades, literalmente no nos dejaban entrar al restaurante, decían las sillas se van a romper, no caben. Pero a veces no te lo decían así, simplemente te decían, no puedes entrar. Entonces no sabía si era porque éramos norteamericanos o, bueno, de diferentes países extranjeras, o porque era nuestro cuerpo. Pero esas experiencias de la escuela, las tiendas y los restaurantes fueron significativos para mí porque jamás como había entendido en carne propia qué es vivir gordofobia permanente, constante, crónica. También había casos donde la gente a veces me gritaba cosas de los coches, pero la verdad no entendía muchas cosas. A veces me lo explicaban amigas y amigos que tenía, pero no era muy, creo que no entender tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas. Obviamente, ¿qué hubiera hecho si alguien me gritara gorda del coche? La verdad no sé, y a lo mejor ese es el diálogo que tenemos, ¿qué hacemos tanto individualmente como colectivamente cuando pasan esas cosas? Quería hablar un poquito de la cultura y por qué es tan predominante esta gordofobia intensa, súper intensa en Corea. Corea es el segundo país que tiene menos personas que tienen cuerpo identificado por el IMC como obesidad. Entonces tiene muchísima presión social para mantener un cuerpo muy esbelto y también tiene una tasa muy alta, más alta que en muchos países de trastornos alimenticios. Hay cifras como de 1 en 4 jóvenes, probablemente muchísimo más, porque aparte no es visto, esto es lo importante, no es visto como algo negativo que tengas un trastorno alimenticio, porque la sociedad asume que necesitas tener un trastorno alimenticio para mantener un cuerpo tan delgado. Y obviamente han habido muchísimos estudios del impacto cultural de tanto el K-pop como los K-dramas, como K-beauty. Hoy no voy a hablar de cirugía plástica porque también creo que hay una confluencia con la cirugía plástica en el sentido de que hay mucha cirugía plástica, sí, mucha tiene que ver con facciones de la cara. Entonces a veces prefiero cuando hablamos de esto como complejizarlo un poquito más porque creo que es importante hablar de la diferencia de tener una cirugía plástica que para cambiar tu cuerpo físico, para reducir el tamaño de tu cuerpo comparado con obviamente una conversación sobre el eurocentrismo de las facciones y más que eso podemos hablar en otro momento si hay interés. Pero hubo, por ejemplo, un movimiento que empujaron mucho las ídolas de K-pop y que es pervasivo en Corea, que una persona, una persona que se presenta como mujer no puede pesar más de 50 kilos. Entonces hay muchísimas dietas que empujan a las personas, ni siquiera hasta 50 es como ya, llegaste a 50 es como muchísimo. Entonces empujan a que las personas pesen menos de 40 kilos o menos. Y hay artistas que hablan de sus dietas que son, increíblemente, cuando las oigo para mí es tan lúdico porque Corea, a la misma vez que Corea tiene estas dietas, Corea es un país extremadamente enfocado en su comida, ¿no? Yo siempre hablo de esto que se me hace algo tan fabuloso, pero como en las películas norteamericanas cuando la novia o la mujer le ponen el cuerno, está depre, whatever, va y se come, abre el refri y se come un contenedor de helado. Y en Corea, esa misma como narrativa, van y se hacen un bibimbap enorme con arroz y verduras y se lo comen así muy agresivamente. O sea, la comida es absolutamente central a la identidad coreana. Pero esas artistas, por ejemplo, hablaban de dietas que se llaman, dietas como la dieta de los 3 vasitos de papel. Solo puedes comer
lo que hay en 3 vasitos de papel. A mí, dietas, la verdad, extremadamente dañinas. Y lo que es importante también de hablar es que es una de las culturas donde los trastornos alimenticios no solamente se ven predominantemente en personas, en cuerpos de mujeres, en personas que se identifican como mujer, pero también en hombres, y lo vemos con los ídolos de K-pop. No me voy a meter con los K-pop porque uno no se mete. Pero bueno, ya estamos casi acabando un poquito porque no me gustan los lives largos, la verdad yo no consumo lives, entonces quería hacer como algo diferente. Quería hablar un poquito sobre cosas que están cambiando. Obviamente en los últimos 2 años han salido compañías de ropa que, por ejemplo, J-Store, que hacen ropas plus, ¿no? Creo que el máximo de todas las tiendas que hay en Corea, habidas y por haber, son 4X. XL. Quiero hablar también de las tallas un poquitito porque obviamente en Corea, como en muchas partes del mundo, es muy común la talla única, lo que le llaman la talla libre. Y cuando sí hay tallas, son tan distintas al cuerpo, obviamente el cuerpo norteamericano, donde tenían chico, mediano, grande, pero el grande en Corea era el tamaño chico en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de una corporalidad distinta. Creo que hay mucha información y a lo mejor habrá personas que pueden contribuir más sobre cómo se crean estas diferentes corporalidades, por qué tenemos cuerpos con herencia africana tienen una corporalidad distinta y con herencia asiática tienen una corporalidad distinta. Sin embargo, sí vemos tasas altas de prediabetes, tasas altas de enfermedades cardiovasculares en personas que tienen cuerpos delgados en Asia del Este específicamente, pero también obviamente Sudasia también tiene sus propios problemas. Y es importante hablar cómo, entonces, cuando hablamos de crear estándares internacionales como hizo la OMS, cómo podemos comparar una corporalidad tan distinta y hacer la base de todos los cuerpos que sean un cuerpo muy delgado comparado con otros cuerpos que son más grandes, ¿no? Y ahora hay varias personas, varios modelos gordas que están rompiendo espacios, rompiendo esquemas, porque es literalmente un espacio muy limitado para las personas. Y voy a compartir de nuevo, cuando comparte este live como video, voy a compartir algunas de las personas que pueden seguir modelos gordas coreanas. También hay, los quería buscar los nombres, pero los voy a hacer luego, pero hay 2 grupos de K-pop, uno de hombres y uno de mujeres, que son de personas que se identifican como personas plus size. Y creo que eso un poquito va a ir rompiendo esquemas, ¿no? Como que va a ir déjenme tomar un poquito de mi café. Que sabemos muy claramente que la representación en redes, en medios, en películas, en todo esto, es uno de los primeros lugares donde se van rompiendo los esquemas que tenemos tan cimentados de cómo tiene que ser un cuerpo, cuál es un cuerpo bueno y por qué hay una definición de cuerpos buenos y cuerpos malos. Y sí, creo que es importante bueno, a mí me encanta la idea de seguir a personas gordas en todos los países habidos y por haber. Hay diferentes palabras que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, esta página que se llama J-Style, perdón, dije J-Store, que se llamaba J-Style, en Corea de ropa de talle grande, usa las palabras como glamorous, glamorosa, y hourglass, no sé cómo se llama en español, como cuerpo de Coca-Cola, ¿no? Entonces hay como una sobresexualización del cuerpo gordo donde todavía la representación no nos trae cuerpos gordos así, ¿no? Que se ven todos y no tienen que ser cuerpos gordos sin papada y cuerpos gordos. Todavía estamos como en esa lucha, ¿no? Y creo que recién escuché a Brenda Mato hablando sobre esto, sí, a mí la representación sigue siendo de tez más blanca, heteronormativa de muchas formas, cis, etcétera, etcétera. Entonces, falta muchísimo para romper. Yo siempre recomiendo, una de las cosas que a mí me gusta recomendar cuando hablamos de empezar como en este camino de cuestionar la gordofobia, es empezar a seguir a personas de cuerpos gordos en tu comunidad. Y por eso, o sea, puse la pregunta de cuáles son las modelos gordas en tu país y me quedó súper. Hay mucha gente que me contestó que no conocía a personas muy famosas. Obviamente Argentina es un ejemplo muy claro y Colombia, pero creo que hay muchísima representación que nos falta. Y bueno, yo creo que ya acabé con lo que yo quería decir. Me gustaría pasar como los siguientes 7 minutos así viendo sus comentarios o respondiendo si tienen preguntas. Y nada, pues sigamos platicando de esto. Tengo otras experiencias porque he tenido la oportunidad de viajar mucho a Asia.
y, y ha sido muy marcado para mí tener esta experiencia de lo que es tener un cuerpo gordo cuando vas a países donde hay muchísimo control. Sí, todo muy hegemónico, sí, en cuestión de lo que son los modelos de cuerpo gordo. Creo que por eso estamos tan hambrientos de ver cuerpos totalmente distintos en las redes. Y no sé qué va a pasar ahora, me pregunto, las personas que están como más en la moda, pero ahorita se viene la confluencia de que se regresa a todo lo que era principios de los 2000, donde el cuerpo hiper delgado, los pantalones que llegan hasta acá abajo, están empezando a estar de moda. Entonces me pregunto qué va a pasar con todo este avance que hemos tenido, ¿no? Gracias por la pregunta. Alguien me preguntó, ¿cuando estuviste en Corea ya eras consciente de lo que era gordofobia? Obviamente no. Eso es algo que es súper importante y lo quería hablar. Gracias por preguntarme. La idea es que yo vivía pues en este cuerpo y yo pensaba que la que estaba mal era yo. Sí entendía que obviamente que alguien me dijera que no podía entrar a su restaurante, lo entendía como algo, esto obviamente no tiene sentido, ¿cómo vas a decirme que no puedo entrar? Pero no tenía un contexto de que la gordofobia es externa y exterior y amplia. No sabía obviamente nada de la gordofobia, de lo que es esa violencia estética en Corea. Sabía de muchas cosas, la veía, ¿no? Entendía cuando mis compañeras de trabajo, que eran maestras, que tenían cuerpos extremadamente delgados, me decían, estoy gordísima, mi suegra me dijo que no coma, y yo no, o sea, para mí era como, no cabía en un esquema mío. Ahora, obviamente, ya tengo, por eso quiero compartirlo, porque después regresé en 2012, 2019, han cambiado muchísimas las cosas, hay muchísimas más compañías y muchísimas más diversidad corporal, de todos los tipos, ¿no? Y algo que me interesa muchísimo, que no puedo platicar necesariamente aquí, pero el movimiento feminista de rechazo hacia todo lo que es hegemónico. El feminismo en Corea es súper, interesantísimo y radical, pero es de cortarse el pelo, no usar nada de maquillaje, no usar nada de ropa femenina, y es como empezar a rechazar y a crear diferentes filosofías. Es un feminismo naciente, ¿no? Y es como muy interesante verlo, encontrarse con otros feminismos en otras partes del mundo. A ver, perdón, después. Hola, qué heavy que asuman que tener un trastorno está bien para lograr ser delgados. Te abrazo fuerte, te sigo hace poquito. Mira, creo que en muchos espacios, y me interesa mucho Latinoamérica porque creo que cuando hay comunidades donde el cuerpo ha sido naturalmente más delgado que otras corporalidades, sí hay como esta idea de que tienes que a toda costa tener un cuerpo más delgado. Y no hay como un entendimiento de por qué tendrías un cuerpo diferente o qué ha pasado, el estrés laboral, todas estas cosas que impactan nuestra salud en general. No hay como una conversación sobre eso, solamente la idea de tienes que ser delgado a toda costa. ¿Cómo fue el proceso? Ay, se me fue. ¿Cómo fue el proceso para aceptarse? Es difícil cambiar la percepción propia. Yo admito que yo empecé en un espacio distinto porque yo hablo mucho sobre cómo yo nací en un hogar feminista. Siempre he tenido como la idea de que mi valor intrínseco está ahí. Sí, obviamente, susceptible a todos estos mensajes de que valgo menos o de que tengo que hacer algo para cambiar mi cuerpo tal y como es. El trabajo, yo tengo más o menos 10 años, 11 años ahora, de trabajar como el tema mío, de decir, así es mi cuerpo, así es mi hambre, así, esta es como mi base no corporal, y que sí puedo bajar de vez en cuando a una dieta, pero mi cuerpo busca y anhela regresar a una estabilidad física. Y para mí, por ejemplo, todas las dietas me causan muchísima depresión porque obviamente ahora sabemos, yo antes decía, me causan depresión, ahora sabemos que es un mecanismo biológico de que tu cuerpo te está pidiendo que por favor lo alimentes. Pero creo que sí, en el contexto de Corea me interesa muchísimo con las colegas que yo conozco en el feminismo saber un poquito más sobre cómo la corporalidad va a ser una de esas fronteras feministas en Corea. Y cómo van a ir como transformando esa ideología. Si nosotros lo tenemos en Latinoamérica y ahora tenemos modelos gordas y activismo gordo y los colectivos gordos en Argentina, increíbles, en Chile, yo siento que en la próxima década vamos a ver eso en toda Asia, en especial en Asia del Este, donde es como más predominante, y también porque se vienen estos daños a la salud física que tiene que ver con hacer este tipo de dietas, ¿no?
Obviamente no podemos también descartar todo lo que es la globalización del estigma de peso. Aún en países, yo hablo mucho de mi experiencia en África, por ejemplo, cuando estoy en África, países que eran muy, donde la gordura era algo aceptable, hermoso, deseado, están cambiando porque se ha exportado este estigma y este odio corporal porque hace dinero. Ok, se vienen de nuevo modas como las de los 2000, cuerpos y estereotipos como el de Paris Hilton en su día. Pues qué miedo da. Sí, bueno, las modas van y vienen, ¿no? Y creo que, no sé, no recuerdo quién de las activistas en este espacio han hablado sobre esto. O sea, los cuerpos de la mujer están de moda y van de moda en diferentes etapas, ¿no? El cuerpo gordo, el cuerpo delgado, el cuerpo gordo, el cuerpo delgado. El chiste es bajarnos de ese carrusel, ¿no? De decir, podemos existir en nuestra totalidad tal y como somos sin tener que asignarnos a estas modas. Y hay muchísimas más personas, o sea, yo sigo ahora a muchas modelos gordas que están diciendo, ok, ahora está de moda estos pantalones, yo los voy a estilizar como a mí, como Jessica Torres es una de ellas, que se pone lo que está de moda, lo que es me imagino que fashionista, no sé cómo decirlo, y muchas personas, muchas de las modelos gordas que vemos que nos están diciendo cómo se puede estilizar, las modas que están ahora de moda. Pero sí, a mí me preocupa y creo que por eso es como la contribución mía donde yo hablo para mí me interesa mucho irrumpir la gordofobia en nuestras familias. Como mamá, yo lo veo, con la dirección hacia mis personitas que yo tengo en mi vida. Pero también yo tengo mi mirada hacia mi suegra colombiana y ese es como mi gol, ¿no? De cómo articularle para las personas mayores en nuestras comunidades latinas el daño tan increíble que causa constantemente atacar el cuerpo, la comida, la ropa de una persona. Literalmente yo no recuerdo en el momento en Corea que eso es algo constante, está en todos los medios, está en todas las relaciones interpersonales y ha cambiado, yo creo que sí ha cambiado, pero alguien me comentó ayer sobre el K-pop y creo que sí es un espacio donde el K-pop es un espacio muy controlado, ¿no? De todos los ámbitos, del corporal, laboral, no pueden tener relaciones con otras personas, ni tienen novia, no tienen novio, o sea, no se pueden, ¿no? Entonces, eso que engendra, cuando decimos que un humano tiene que ser nada más así, lo único que engendra es todo tipo de daño, todo tipo de trastornos, no solamente alimenticios, pero de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar del K-pop y me encantaría cuando hayan más personas que van a estar hablando sobre esto, porque creo que se ha globalizado el K-pop, los K-dramas, el K-beauty, todo lo coreano se ha globalizado. Yo lo veo desde una perspectiva de que yo fui hace casi 20 años a Corea y que he ido y que yo diría que Corea es uno de los países, yo he ido a 21 países, es el amor de mi vida básicamente en cuestión de viajes, porque es muy particular y es muy interesante y es una historia muy, muy larga, ¿no? Pero bueno, ya me pasé un minuto de mi tiempo. Si tienen más dudas o si quieren que platique de otras cosas, escríbanme, lo que sea. Este fue mi primer live, así como nada más para hablar de algo de lo que hemos hablado como más interactivo. Yo sé que hay muchas personas que hacen lives muy largos y muy completos. Y nada, bueno, dice muchas gracias por tu contenido y tu trabajo, es increíble y muy veloz la difusión que haces de todos estos temas, mil gracias. Gracias, Gordis, pues estamos en contacto y seguiré platicando un poquito más sobre esto en otras formas, ojalá se pueda, ¿no? Ay, pero nadie me les conoces a Leary Oni, es una youtuber argentina, podría ver, sí, la checo, gracias, y un beso, chao. Ahora, ¿cómo apago?